El océano es el lugar más hostil de la Tierra. Se ha cobrado miles de vidas. En él, asesinos acechan tras las olas. Los tiburones aparecían de repente en el agua, entonces escuchábamos gritar a alguien y eso indicaba la inminente muerte de esa persona. Uno puede morir congelado en el agua. Los primeros empezaban a morir de hipotermia y no tenían ninguna posibilidad de supervivencia. El océano es también un campo de batalla. La única forma de impedir que alcanzaran tu barco era derribarles, pero de todos modos te alcanzaban igualmente. Solo sobreviven los que tienen suerte y los valientes. Grandes barcos del mundo, supermáquinas, aguas peligrosas. Durante miles de años se han librado grandes batallas en los océanos. Si se tiene el control del mar, se controla la tierra. Hoy día, el navío más grande y devastador es el portaaviones. La tripulación se está preparando para el despegue 1900. Será un despegue tipo 3 y una recuperación tipo 3. La temperatura es de 30 grados, el altímetro está a 3001. Todo el personal que no participe en las operaciones de vuelo abandonen inmediatamente la cubierta de vuelo y la zona de despegue. El resto debe ponerse el uniforme de vuelo. Pónganse los cascos y ciérrenlos. Pónganse las gafas. Disponen de un visor para las operaciones de esta noche. Por favor, inicien maniobra de despegue. Comprueben que el chaleco de vuelo esté atado. Comprueben sus bolsillos. Asegúrense de que tienen todo el equipo disponible. Comprueben los paneles de vuelo, instrumentos y todo el material de cubierta. Arranquen los motores. Inicien el despegue. Bueno, un portaaviones equivale a 95.000 toneladas de diplomacia. En general, la gente ve este barco como una máquina de guerra, pero también puede ser considerado como una máquina de paz. Si fallan las buenas relaciones, tenemos las armas para influir en los acontecimientos que suceden en el mundo. Los portaaviones son los barcos más poderosos y complejos del mundo. Los portaaviones a propulsión nuclear más grandes miden unos 300 metros de longitud, lo cual equivale a la altura del Empire State Building, y tienen la misma altura que un edificio de 20 plantas. Es mucho más que un barco. Es un aeropuerto móvil con sus propias fuerzas aéreas. El despegue y el aterrizaje siempre han resultado peligrosos, a veces mortales. Pero tras muchas pruebas de ensayo y error, los portaaviones estaban preparados para escribir una página de la historia. En 1941, portaaviones japoneses fueron utilizados como base de despegue de los bombarderos que atacaron Pearl Harbor. Los portaaviones modernos pueden transportar hasta 80 aviones, muchos de ellos cazas supersónicos. Hay enormes hangares y talleres con 4 elevadores gigantes para llevar los aviones hasta la cubierta de vuelo. Pero incluso estos enormes barcos son demasiado pequeños para tener una pista de aterrizaje convencional. En su lugar, utilizan una lanzadera a vapor. Lanzan los aviones de 0 a 240 kilómetros por hora en 1,5 segundos. Y si los motores fallan al despegar, deben dejar caer al mar los aviones. Estos pilotos han tenido suerte. Han saltado justo a tiempo.
Bien. Hoy vamos a volar y realizar un lanzamiento de misiles sobre un objetivo 120 AM. Hay que acortar el tiempo. Los pilotos navales son grandes profesionales. El segundo relevo al salir va a ser el primero en entrar. Cuando salgamos vamos a intercambiar el control. Despegar de un portaaviones es una experiencia única para el teniente Jeff Cooper. Los despegues son muy divertidos. Es como estar dentro de una escopeta. Te lanzan al espacio, ¡boom!, a un ritmo vertiginoso. De hecho, en 1,5 segundos pasas de 0 a 240 kilómetros por hora. Los aviones despegan por el día y por la noche. Los despegues nocturnos son diferentes, no puedes ver. Tan pronto como abandonas la cubierta de vuelo, todas las luces que te rodeaban en el barco desaparecen. De repente llegas hasta el final de la cubierta y ya no puedes ver nada. Es una sensación sobrecogedora. Los cazas transportan armas sofisticadas capaces de destruir objetivos en el aire, el mar y la tierra. Un portaaviones es similar a una ciudad flotante. Tiene una tripulación de 6.000 personas, cuyo único objetivo es mantener los 80 aviones preparados para despegar. Trabajar aquí es extremadamente peligroso. Los aviones despegan y aterrizan tan solo a unos pocos metros de la tripulación de tierra. La cubierta es estrictamente controlada por el jefe de vuelo. En nuestro departamento, solo en el departamento aéreo, tenemos 650 personas trabajando muy duro en la cubierta de vuelo, dirigiendo y reabasteciendo de combustible los aviones. Hay mucha gente que se asegura de que todo vaya como estaba previsto. La Ned Lewis se ocupa del registro de todos los aviones del USS Harry S. Truman. Ella informa al jefe de controladores de todos los despegues y aterrizajes. Hacemos una lista con todos los aviones que entran y salen. Así el jefe sabe cuándo despega y aterriza un avión. Cuando pregunta, tenemos que saber inmediatamente quiénes tienen que regresar para que no dejemos de trabajar con alguien volando. 12 en cubierta. 4 volando. La tripulación está siempre en alerta, practicando sus habilidades constantemente. A cargo de cada operación en el USS Harry S. Truman está el capitán David Loxton. Se tardan muchos años en entender cómo funciona todo esto. También es muy importante que seamos precisos en lo que hacemos. En una misión el tiempo juega un papel primordial, así que hacemos despegar los aviones a tiempo, arrojan sus armas sobre los objetivos a tiempo y regresan sin problemas a tiempo para que podamos repetir todo ese procedimiento. Es un trabajo muy complicado y peligroso. Es muy fácil que un pequeño error ocasione una catástrofe de enormes dimensiones. La parte más peligrosa del trabajo de un piloto es aterrizar en el portaaviones. La pista es bastante corta y el piloto debe engancharse al cable que atraviesa la cubierta mientras vuela a más de 240 kilómetros por hora. Cuando tienes que aterrizar en el portaaviones ves que no es muy grande, al menos no lo parece desde el aire. Quizás sea debido a que vas muy rápido y vuelas muy alto. Te sitúas en la cuerda floja durante 17 segundos. Además, tienes a otros tipos a menos de 20 metros de tu avión, volando a 240 kilómetros por hora. Tienes que ser capaz de olvidarte de todo eso y aterrizar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos solían regresar de las misiones exhaustos y con sus aviones seriamente dañados. Incluso tras la guerra, cientos de pilotos han muerto intentando aterrizar en los portaaviones. Este avión volcó hacia un lado, y a pesar de los desesperados intentos por salvarle, el piloto se ahogó en su cabina. Hoy día los pilotos son guiados a través de complejos sistemas electrónicos y un equipo de expertos controladores. Engancharse al cable es el momento de la verdad.
Cuando aterrizan los aviones vuelan a máxima potencia por si fallan al enganchar el cable, ya que así pueden remontar el vuelo otra vez. Si redujeran la potencia, el avión no tendría la suficiente velocidad. Si no consiguiese enganchar el cable para volver a elevarse, acabaría en el agua. Si no lo consiguen, tienen unos segundos para reaccionar. La primera vez que fallé al enganchar el cable me vi salir disparado por el otro lado, intentando elevarme hacia el cielo otra vez. Seguí adelante y accioné el dispositivo de poscombustión porque estaba aterrorizado. Así que de un momento a otro pasas de pensar, bien, voy a aterrizar enseguida, oh cielos, tengo que intentarlo de nuevo. Los portaaviones siempre están preparados para entrar en acción, patrullando las aguas de todo el mundo. No puedo imaginar el día en el que se deshagan de los portaaviones. Puede que no se parezcan nada a estos, ni tampoco la flota aérea. De hecho, puede que haya portaaviones en el espacio y que se llamen barcos nodriza. Creo que siempre existirá la necesidad de tener una base aérea móvil. Pero no hay ningún barco invencible. Incluso los portaaviones son vulnerables a los temibles ataques de los pilotos suicidas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Japón intentó por todos los medios destruir los barcos de guerra norteamericanos. Así que crearon la fuerza militar más destructiva que ha existido jamás, los kamikazes. Sus aviones volaban cargados de explosivos. Era un viaje de ida. Floyd Smith ejerció de artillero en el portaaviones USS Franklin. Su barco fue repetidamente atacado por bombarderos japoneses. Personalmente pasé mucho miedo. No miedo de morir, solo quería proteger mi hogar. Esa es la actitud que adoptamos. Queríamos salvar el barco, era nuestra casa. Había que proteger el barco por todos los medios posibles. En octubre de 1944, el USS Franklin estaba cerca de las Islas Filipinas, cuando localizaron bombarderos kamikazes acercándose al barco. Miré hacia arriba, a unos 6.000 o 9.000 metros, y vi unos 6 bombarderos japoneses. El sol se reflejaba en ellos y brillaban. Ese fue el momento en el que empezamos a dispararles. La única forma de impedir que se estrellaran contra el barco era derribarles. Pero de todos modos lo hacían igualmente, porque esa era la razón por la que habían venido. Podían hacer más daño al ejército enemigo en 5 minutos que una batalla naval en varias horas. Y eso es lo que hacían. Finalmente, un kamikaze atravesó la cortina de fuego y se lanzó directamente hacia el barco. Le vimos acercarse por la popa del barco. Cuando se puso en el ángulo de tiro empezamos a disparar. Se siguió acercando, podíamos ver su parte de abajo. Entonces pensé, ese es el avión más grande que he visto en mi vida. Cuando se estrelló contra la cubierta de vuelo, las llamas alcanzaron nuestros cañones y nos quemaron a mi compañero y a mí. El avión se estrelló contra la cubierta de vuelo matando a 52 hombres. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones kamikazes alcanzaron 288 barcos norteamericanos. Hundieron 34 y tan solo cerca de Okinawa murieron 2.658 marineros.
El USS Franklin fue reparado, pero en marzo de 1945 sufrió un nuevo ataque, esta vez de bombarderos japoneses. El 19 de marzo, un avión japonés consiguió atravesar las líneas enemigas y dejó caer 2 bombas sobre la cubierta. La explosión partió el barco en 2. Todo lo que estaba a bordo empezó a saltar por los aires: gasolina, aviones. Había bombas explotando. En cubierta había cadáveres por todas partes. Había aviones explotando. Murió mucha gente. Nunca he visto un incendio igual en mi vida. Espero no volver a ver algo parecido nunca. Es algo que no quieres vivir 2 veces. El Franklin empezó a volcar. Los equipos de salvamento inundaron los compartimentos al otro lado del barco e impidieron que volcara. El USS Santa Fe trasladó a los heridos y remolcó el barco inutilizado lejos de las costas japonesas. Durante el bombardeo murieron 724 hombres a bordo del Franklin. A pesar de los serios daños sufridos, consiguió llegar a Nueva York. Floyd Smith tuvo la suerte de sobrevivir. Me viene constantemente a la memoria. Pasé buenos momentos y también muy malos. Son recuerdos que conservas toda la vida. Nunca los olvidas. Pero incluso en tiempo de paz, el océano puede resultar peligroso. El mar es la madre de los marineros. Le respetas, le escuchas, pero si le retas, entonces pierdes. No importa su tamaño o potencia, ningún barco puede igualar la asombrosa fuerza del mar. Generaciones de marineros han perdido sus vidas en el mar y sigue siendo peligroso. El mar es igualmente capaz de destruir el buque más moderno o los barcos de los marineros griegos siglos atrás. El océano puede superar a cualquiera en un momento dado. El hombre todavía se encuentra muy lejos de llegar a conquistar el mar. Cada año cientos de barcos son hundidos debido a las inclemencias del tiempo. Cientos de vidas perdidas. Las bajas podrían ser mayores si no fuera por el esfuerzo de los guardacostas de los Estados Unidos, quienes arriesgan sus vidas para salvar a otros. Para ser eficaces, primero deben entender y respetar el poder del mar. El mejor lugar para aprender es el mar. Todos los veranos, cada nuevo cadete de la Academia de Guardacostas debe pasar 5 días a bordo de la corbeta Eagle para aprender unos conocimientos básicos de navegación. El Eagle mide 90 metros de longitud. Fue construido en 1936 por los astilleros alemanes Blohm & Voss y utilizado por la Marina alemana para entrenar a sus cadetes. Tras la Segunda Guerra Mundial regalaron el Eagle a los guardacostas norteamericanos como trofeo de guerra y ha sido el lugar de entrenamiento para los cadetes norteamericanos desde entonces. Los cadetes de este año están a punto de embarcarse en la aventura de su vida. Entre ellos se encuentran Elaine Serry y Michelle Miller, cadetes del primer año tradicionalmente conocidos como novatos. Yo soy de Detroit, Michigan, y desde que puedo recordar la academia ha sido el sueño de toda mi vida.
y ver a los guardacostas cómo realizan labores de rescate y cómo ayudan a la gente que se encuentra en apuros. La cadete Miller ha pasado gran parte de su juventud navegando, pero es la primera vez que la cadete Serry tiene contacto con el mar. Estoy aterrorizada. Es la primera vez que navego. No sé nada de navegación, pero he venido aquí a aprender. Estos cadetes pasarán sus vidas en modernos barcos y aviones. Pero antes de eso, tienen que entrenarse en barcos más convencionales como el Eagle. Al mando se encuentra el capitán Ivan Luke. Entrenamos a los cadetes en barcos de vela y no en navíos a motor porque no hay una forma mejor de entrenar en contacto con el mar, aprendiendo los conocimientos básicos sobre el viento, olas y navegación. Pero lo más importante es que no hay un mejor laboratorio para aprender técnicas de liderazgo, para forjar el carácter y para ampliar horizontes personales. Estoy encantada de poder navegar. Estoy aprendiendo mucho, me gusta echar una mano a mis compañeros. Todos tenemos que trabajar juntos y eso es lo más importante. Ahora mismo estamos intentando aprender cómo trabajar en equipo de una forma eficaz y rápida y no de manera individual. Esta es la forma en la que Dios quiso que las personas viajaran alrededor del mundo. Utilizamos el viento que Él nos da y prescindimos de este maldito motor diésel que contamina el aire. Hace ruido. Esto es espectacular. Hay unos 1950 metros cuadrados de velamen y 8 kilómetros de aparejos. A toda vela, el Eagle puede alcanzar 17 nudos de velocidad. Los novatos tienen una apretada jornada de trabajo en la que aprenden náutica práctica y especialmente navegación. Aunque los más modernos sistemas de navegación se controlan electrónicamente mediante satélites, los cadetes deben aprender a navegar utilizando la herramienta tradicional, el sextante. Funciona accionando esta pieza que tiene números que os enseñaremos a leer. Si nuestros alumnos van a trabajar con profesionales de la Marina, una de las cosas que necesitarán es un nivel de credibilidad profesional. Estas son habilidades básicas que necesitan aprender los marinos cualificados de todo el mundo. Pero el reto más importante les espera a 45 metros sobre la cubierta. El cadete de tercer año, Jeff Owens, va a llevar a las novatas Miller y Serry a lo más alto del mástil. Quitaos los relojes, anillos, comprobad vuestros bolsillos. Todo está asegurado al acollador. Sí, ¿Listas? Sí, señor. Vamos. Bien, tomáoslo con calma. No vayáis muy rápido, con suavidad. Bien. ¿Qué tal os va por ahí? Algunos están asustados, pero es una prueba que tienen que pasar a bordo del Eagle y superarla para poder decir, lo hice, sabía que podía hacerlo. Es una especie de obstáculo similar a traspasar el umbral de la Academia de Guardacostas. El listón está muy alto. Vamos. Cuando llegas a lo alto y miras alrededor, ves que no estás sola y que hay otra gente allí arriba contigo. Miras a tu alrededor y ves este gran océano del que ya formas parte. Estás navegando, estás allí arriba mirando al mar. Es una experiencia asombrosa de la cual formas parte. Luego suben al penol. Allí no hay redes de seguridad. Sujetaos bien, ¿de acuerdo? Sí, señor. Mirad bien dónde ponéis el pie. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Imagínense, nunca pensé que podría estar a 45 metros sobre el casco del barco en el agua en medio del océano.
Es impresionante. Quieres tomarte tu tiempo, mirar a tu alrededor y decir, "Ah, mirad lo que hago". La verdad es que nunca he pasado tanto miedo. Subir allí arriba y saber que estás tan alto, a 45 metros de altura, y saber que lo único que te sujeta son tus manos y tus pies, y quizá un pequeño enganche aquí y allí. Ya saben, a veces quieres dejarlo o quieres bajar de allí. Si buscas dentro de ti, buscas las fuerzas para seguir adelante. Quise abandonar, quería bajar, pero al final lo conseguí. La fuerza del mar impacta enormemente. Es asombroso mirar las velas y ver que ellas nos hacen seguir adelante. Si lo pienso, acabo de salir de la universidad, pero aún así puedo sentarme aquí y puedo decir que yo ayudé a izar esas velas. De alguna forma sé lo que estoy haciendo comparado con quienes jamás se han encontrado en esta misma situación. El mar inspira a generaciones de cadetes. Es increíble. No pensé que pudiera ser tan azul. Pensé que sería negro o azul y es increíble. Puedes ver las crestas de las olas, puedes ver delfines. Hay muchas cosas que das por hechas cuando estás en tierra. Pero el mar puede ser impredecible. Con respecto al tiempo, en el mar se trata de un elemento esencial para sobrevivir, porque en un momento dado puede volverse realmente violento. Y si no respetas el asombroso poder del mar, tarde o temprano se volverá contra ti. El mar es un duro lugar en el que sobrevivir. Todos los años miles de personas terminan en el agua, donde se enfrentan a un asesino implacable, el frío. Cuando se hundió el Titanic, el frío mar se cobró las vidas de 1.503 personas. Aquella noche la temperatura del mar era de 4 grados por debajo del punto de congelación. Demasiado frío para salir con vida. Todos aquellos que se subieron a las lanchas o botes salvavidas sobrevivieron. El resto, más de 1.400 personas que cayeron al agua, perecieron. Así que creo que podríamos decir que la primera causa de mortalidad en el mar no es ahogarse, ni no ser capaz de mantenerse a flote, sino que es el frío. La mano derecha tiene un pulso de 59,9. El profesor Mike Tipton es un experto en cómo sobrevivir a bajas temperaturas. Cuando leemos sobre un prolongado rescate en lanchas salvavidas o en el agua, casi inevitablemente verán que se trata de un rescate en aguas cálidas, porque tan pronto como la temperatura del agua se enfría, el peligro de congelación y de hipotermia te impide sobrevivir durante mucho tiempo. Comenzaré la cuenta atrás y empezamos. El profesor Tipton está llevando a cabo un experimento para averiguar cómo afecta el agua fría a nuestra fuerza y destreza. De acuerdo, muy bien, has estado 24 segundos. Sumergen al voluntario John Brooks en el agua, que ha sido enfriada a 15 grados centígrados, que es todavía 31 grados más caliente que la del océano cuando se hundió el Titanic. Así está muy bien. Sigue así. Sigue así. Muy bien. Respira profundamente. Tranquilo. Tranquilízate, John. Su primera reacción es traumática. Cuando te sumerges en el agua por primera vez, la temperatura de la piel sufre una bajada repentina y marca el inicio de la respuesta traumática al frío, y en realidad las reacciones más peligrosas son los jadeos repentinos, se toma mucho aire a la vez. Ese ritmo respiratorio es incontrolable, así que en el caso de tener la cabeza bajo el agua, o si una ola te cubre, esa gran inspiración hará que entre mucha agua en los pulmones, y solo hace falta tragar alrededor de 1,5 litros para acabar ahogado. No se puede controlar el ritmo respiratorio, lo único que haces es jadear para que entre el aire en los pulmones. Estás hiperventilando muy rápido. Bueno, ¿qué tal, Claire? La temperatura corporal es de 36,9. También existe el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Todo el sistema periférico del cuerpo se está cerrando y enviando sangre al sistema central, y al mismo tiempo el corazón late más deprisa. Para una persona joven y saludable como John ese no es un gran problema, pero para alguien de mayor edad, un poco menos en forma,
y que quizá tenga una enfermedad cardiovascular, ese repentino aumento de flujo sanguíneo puede ocasionar un ataque al corazón. John ha permanecido en el agua durante 10 minutos. Está fría, muy fría. Estoy temblando de frío y siento dolor en las extremidades. En los dedos de las manos y en los dedos de los pies. Tengo mucho frío. Pero un hombre permaneció en aguas mucho más frías durante 6 horas. Y sobrevivió. Paul Barney estaba viajando en el ferry Estonia que cruzaba el mar Báltico, cuando unas olas gigantescas hicieron pedazos la proa del barco. El Estonia empezó a hundirse en mitad de la noche. Paul Barney y otros 15 pasajeros se las arreglaron para subirse a una lancha salvavidas. El agua estaba a 11 grados centígrados. La esperanza de vida, 2 horas y media. Creo que la mayoría de la gente estaba en un estado de shock. Yo sí lo estaba. No puedes pensar con claridad, no puedes hacer nada ni tomar decisiones. Quería disminuir mi ritmo respiratorio e intentar recuperar mis sentidos. En unos pocos minutos el frío se cobró sus primeras víctimas. Las primeras víctimas comenzaron a morir de hipotermia. Las personas mayores que dejaron el barco con muy poca ropa tenían pocas posibilidades de supervivencia en esas condiciones. Tras una hora, Paul Barney perdió la sensibilidad en sus manos. Estaba perdiendo calor rápidamente. Estaba empezando a sufrir hipotermia. Mi temperatura corporal había descendido enormemente, así que dejar de moverme y caer dormido hubiera significado una muerte segura. Mucha gente estaba perdiendo la conciencia y muriendo a mi alrededor, pero pensé que mi vida todavía no había terminado y que me quedaba mucho por vivir. Tras pasar 6 penosas horas a bordo de la lancha, Paul y el resto de supervivientes pudieron ser rescatados. De las 16 personas que consiguieron subirse a la lancha, solo sobrevivieron 6. Paul había sobrevivido, pero su temperatura corporal era peligrosamente baja, muy por debajo de los 37 grados centígrados, nuestra temperatura normal. Cuando me dijeron que tenía una temperatura corporal de unos 28 grados, pensé que debía estar inconsciente a esa temperatura. Tuve mucha suerte al haber permanecido consciente. Su resistencia al frío parecía más bien un milagro. Normalmente, a esas temperaturas el corazón deja de latir y uno muere. Paul logró sobrevivir gracias a que consiguió subirse a una de las lanchas. Eso le salvó la vida, ya que el agua fría es mucho más letal que el aire frío. El agua absorbe el calor corporal a un ritmo más rápido. Como resultado, alguien en el agua se enfriará unas 4 o 5 veces más rápido que alguien en el aire a la misma temperatura. En el agua fría, la gente suele cometer el error de nadar para mantener el calor. Uno de los problemas de la natación es que con ella se envía sangre a los músculos de las extremidades. Las extremidades pierden el calor rápidamente, son parecidas a radiadores, así que cuando envías sangre a las extremidades, estás trasladando el calor corporal a ellas y es entonces cuando el aire absorbe ese calor rápidamente. Ya casi hemos acabado, John, buen trabajo, ¿estás bien? El agua fría afecta seriamente a nuestros nervios y músculos. Lo más fuerte que puedas. John ha permanecido en el tanque durante solo 20 minutos, pero su fuerza y destreza manual han resultado seriamente afectadas. Como consecuencia de la pérdida de músculo y funciones nerviosas, se produce una incapacidad para hacer cosas tales como ponerse el chaleco salvavidas o abrir y encender los cohetes de supervivencia. Hay que llevar a cabo todas esas tareas de supervivencia lo más pronto posible y antes de perder la habilidad de poder realizarlas. Pero incluso en aguas cálidas sigue habiendo peligros. Solemos decir que si se está en el agua por debajo de los 25 grados centígrados, el mayor problema es el frío. Y que cuando se está en el agua por encima de los 25 grados centígrados, el principal problema pasa a ser el tiburón.
Este hombre sobrevivió 4 días y 5 noches en un océano plagado de asesinos letales. Harlan Toivoll viajaba a bordo del buque USS Indianapolis cuando fue hundido a finales de la Segunda Guerra Mundial. La suya es una de las más conmovedoras historias de supervivencia en el mar. Estuvimos en el agua durante 4 días y 5 noches, y durante ese periodo de tiempo no tuvimos comida ni agua. No teníamos ninguna razón para pensar que alguien conocía nuestra existencia, así que todo lo que teníamos era nuestra esperanza y oraciones. En esas aguas infestadas de tiburones del mar de la China Meridional, murieron 880 compañeros de Harlan Toivoll. El USS Indianapolis había salido de la isla de Guam en el Pacífico, cuando fue alcanzado por 2 torpedos japoneses. Harlan Toivoll, un oficial de artillería recién salido de la Academia de Marina, se encontraba de vigía. Grité «abandonen el barco» y salté al agua. Tras de mí cayó una lluvia de personas. Sospecho que la mayoría de esos jóvenes estaban tan asustados como yo. La verdad es que yo estaba aterrorizado. Pero sabía perfectamente lo que le iba a pasar al barco, iba a hundirse. Así que grité a mis compañeros, alejaos del barco, porque sabía que podía atraparnos debajo. En menos de 12 minutos el barco se había hundido. Había unos 1000 hombres en el agua. Todo el mundo estaba herido. Parecía que la metralla había alcanzado a toda la tripulación del barco. Vi a gente ayudar a otros cuando ellos mismos no se encontraban bien. Vi a gente sostener a otros cuando ellos mismos estaban muriendo. Vi a gente abandonar la red para ir a rescatar a sus amigos que se habían soltado. Habían perdido la razón y estaban alucinando. Vi una grandeza que no he vuelto a ver en mi vida. Si me pidieran pensar en un momento en el que el hombre demostró amar a su prójimo, ese fue el momento. No tenían comida ni agua, pero se enfrentaron a un peligro mayor: los tiburones. Cuando aparecieron los tiburones, pensé que eso era algo con lo que no habíamos contado. Los tiburones no hacían ruido, pero nadaban hasta la superficie del agua. Entonces oíamos gritar a alguien y eso significaba la muerte de esa persona. Había una multitud de tiburones. No solo se trataba de uno, sino que acudían en grupo, probablemente cientos. Habían encontrado un lugar donde alimentarse y eso era lo único que les interesaba. Nadie sabía lo que les satisfacía. Ya sabe, iban a comernos a todos o iban a dejarnos en paz. Mientras pasaban los días, los tiburones escogían a los hombres uno a uno. La noche era una bendición para nosotros porque no sabíamos cuándo iban a atacarnos los tiburones. Creo que nuestro mayor temor era saber cuándo se acercaban y esperar a que eligieran a uno de nosotros. Este temor permaneció con nosotros los 4 días y las 5 noches. Finalmente, un hidroavión Catalina localizó a los hombres en el agua. Harlan hizo una señal al piloto con un pequeño espejo, y 2 barcos se desplazaron hasta allí para recoger a los supervivientes. Cuando por fin me sacaron del agua, mi chaleco salvavidas estaba tan lleno de agua que ésta me llegaba hasta la barbilla, así que no podría haber aguantado mucho tiempo más, pero nunca pensé que iba a morir.
De los 1.197 tripulantes del Indianapolis, solo sobrevivieron 317. Harlan Twybull nunca olvidará el sacrificio que hicieron sus compañeros. Dieron su futuro para que nosotros tuviéramos un presente. Y para ello dieron sus vidas por nosotros. Mi tripulación resultó ser un gran donante de vida. Este barco es uno de los navíos más importantes del ejército de los Estados Unidos y sin embargo no lleva armas. Navega hacia el centro de la acción, pero no lleva defensas. Sin él mucha gente moriría. Este es el USNS Comfort, el barco hospital más grande del mundo. Anclado a 16 kilómetros de la costa de Carolina del Norte, el Comfort está realizando maniobras militares con unos 18.000 soldados de las Fuerzas Armadas. Los barcos hospitales fueron diseñados como apoyo para las operaciones terrestres, en particular las operaciones anfibias, pero también han sido diseñados como apoyo para las operaciones del ejército en lugares donde no se puede establecer un hospital seguro. De este modo podemos permanecer cerca de la costa, de 80 a 300 kilómetros, transportar a los heridos en helicóptero y ofrecerles asistencia médica aquí mismo. En el simulacro, cientos de heridos llegan a cubierta para recibir tratamiento. Aunque este solo sea un ejercicio, se registra a cada herido para buscar armas. Estas maniobras están diseñadas para simular un escenario en tiempos de guerra y ser lo más realista posible. Todos los pacientes pasan por los mismos trámites que en un servicio de urgencias. Hemos intentado crear muchas de las situaciones a las que nos enfrentaríamos en un escenario de guerra con el barco hospital estacionado cerca de la costa. Me llamo Jessica. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se llama? En cuanto llegan al barco se hace un diagnóstico sobre la gravedad de las lesiones. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué estaba haciendo? Di una vuelta de campana. ¿Le duele algo más? ¿Puede sentir las manos? ¿El tórax? Bien, el lado derecho. Tenemos que llevarle a la sala de operaciones. Los heridos son trasladados a la cubierta principal, a la sala de operaciones, donde un personal de 100 médicos y enfermeras están dispuestos a salvarles la vida. La sala de urgencias es solo una parte del enorme complejo hospitalario. Bajo las cubiertas se encuentran 4 unidades de cuidados intensivos, 15 salas, 1000 camas y 10 máquinas de rayos X. Este es el 7º hospital más grande de los Estados Unidos. Tenemos cirujanos generales, cirujanos de urgencias, varias unidades de cuidados intensivos, anestesistas, terapia respiratoria, angiografía, unidades de radiología y todo el personal que puede encontrar en cualquier gran hospital. Incluso dispone de un escáner para diagnosticar las lesiones internas. Y hay 12 salas de operaciones. Los pacientes y todo el instrumental deben ser asegurados con cuerdas durante el mal tiempo. Las salas de operaciones están situadas en la zona central de la cubierta donde hay menos movimiento. Allí podemos sujetar las mesas y a los cirujanos para que puedan realizar operaciones delicadas incluso en medio de una tormenta o un fuerte oleaje. El capitán del USNS Comfort es Richard Cicchetti. Originariamente el barco Hospital Comfort fue un superpetrolero construido en 1975 en California. Realizó labores para la industria petrolera durante 8 años. Se quedó fuera de servicio y el gobierno lo compró y reconvirtió en 1987.
Lo que hicieron fue retirar la cubierta principal del barco, como si se tratara de una lata de sardinas, e insertar módulos previamente ensamblados dentro del casco del barco, y luego volvieron a colocar la tapa. El Comfort puede llegar hasta el corazón de la batalla y sin embargo atender a los heridos de forma segura. La experiencia que hemos tenido en lugares como el Golfo y Somalia, donde hay fuertes vientos que levantan mucha arena, polvo y suciedad, es que estas condiciones ponen en peligro la esterilidad de los instrumentos y equipos de operaciones. Así que con el barco hospital aquí podemos trasladar a los pacientes desde el campo de batalla, limpiarles las heridas y colocarles dentro del mismo ambiente del que disfrutarían en cualquier hospital de una gran ciudad, y reducir así el riesgo de infecciones y acortar el periodo de recuperación. Y si es necesario también podemos trasladarles a otro hospital, lo cual no se puede hacer en tierra. El USNS Comfort es uno de los barcos más grandes del mundo, y para el personal militar es literalmente un salvoconducto. Hemos construido barcos extraordinarios para surcar los mares. Pero siempre debemos respetar el inmenso poder del océano. Puede que hayamos conquistado la tierra, pero nunca llegaremos a dominar el mar. Hundido. Había unos 1000 hombres en el agua. Todo el mundo estaba herido. Parecía que la metralla había alcanzado a toda la tripulación del barco. Vi a gente ayudar a otros cuando ellos mismos no se encontraban bien. Vi a gente sostener a otros cuando ellos mismos estaban muriendo. Vi a gente abandonar la red para ir a rescatar a sus amigos que se habían soltado. Habían perdido la razón y estaban alucinando. Vi una grandeza que no he vuelto a ver en mi vida. Si me pidieran pensar en un momento en el que el hombre demostró amar a su prójimo, ese fue el momento. No tenían comida ni agua, pero se enfrentaron a un peligro mayor: los tiburones. Cuando aparecieron los tiburones, pensé que eso era algo con lo que no habíamos contado. Los tiburones no hacían ruido, pero nadaban hasta la superficie del agua. Entonces oíamos gritar a alguien y eso significaba la muerte de esa persona. Había una multitud de tiburones. No solo se trataba de uno, sino que acudían en grupo, probablemente cientos. Habían encontrado un lugar donde alimentarse y eso era lo único que les interesaba. Nadie sabía lo que les satisfacía, ya sabe, iban a comernos a todos o iban a dejarnos en paz. Mientras pasaban los días, los tiburones escogían a los hombres uno a uno. La noche era una bendición para nosotros porque no sabíamos cuándo iban a atacarnos los tiburones. Creo que nuestro mayor temor era saber cuándo se acercaban y esperar a que eligieran a uno de nosotros. Este temor permaneció con nosotros los 4 días y las 5 noches. Finalmente, un hidroavión Catalina localizó a los hombres en el agua. Harlan hizo una señal al piloto con un pequeño espejo, y 2 barcos se desplazaron hasta allí para recoger a los supervivientes. Cuando por fin me sacaron del agua, mi chaleco salvavidas estaba tan lleno de agua que ésta me llegaba hasta la barbilla, así que no podría haber aguantado mucho tiempo más,
pero nunca pensé. Es la forma en la que Dios quiso que las personas viajaran alrededor del mundo. Utilizamos el viento que Él nos da y prescindimos de este maldito motor diésel que contamina el aire. Hace ruido. Esto es espectacular. Hay unos 1950 metros cuadrados de velamen y 8 kilómetros de aparejos. A toda vela, el Eagle puede alcanzar 17 nudos de velocidad. Los novatos tienen una apretada jornada de trabajo en la que aprenden náutica práctica y especialmente navegación. Aunque los más modernos sistemas de navegación se controlan electrónicamente mediante satélites, los cadetes deben aprender a navegar utilizando la herramienta tradicional, el sextante. Funciona accionando esta pieza que tiene números que os enseñaremos a leer. Si nuestros alumnos van a trabajar con profesionales de la Marina, una de las cosas que necesitarán es un nivel de credibilidad profesional. Estas son habilidades básicas que necesitan aprender los marinos cualificados de todo el mundo. Pero el reto más importante les espera a 45 metros sobre la cubierta. El cadete de tercer año, Jeff Owens, va a llevar a las novatas Miller y Sherry a lo más alto del mástil. Quitaos los relojes, anillos, comprobad vuestros bolsillos. Todo está asegurado al acollador. Sí, ¿Listas? Sí, señor. Vamos. Bien, tomáoslo con calma. No vayáis muy rápido, con suavidad. Bien. ¿Qué tal os va por ahí? Algunos están asustados, pero es una prueba que tienen que pasar a bordo del Eagle y superarla para poder decir, lo hice, sabía que podía hacerlo. Es una especie de obstáculo similar a traspasar el umbral de la Academia de Guardacostas. El listón está muy alto. Vamos. Cuando llegas a lo alto y miras alrededor, ves que no estás sola y que hay otra gente allí arriba contigo. Miras a tu alrededor y ves este gran océano del que ya formas parte. Estás navegando, estás allí arriba mirando al mar. Es una experiencia asombrosa de la cual formas parte. Luego suben al Penol. Allí no hay redes de seguridad. Sujetaos bien. Por los mismos trámites que en un servicio de urgencias. Hemos intentado crear muchas de las situaciones a las que nos enfrentaríamos en un escenario de guerra con el barco hospital estacionado cerca de la costa. Me llamo Jessica. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se llama? En cuanto llegan al barco se hace un diagnóstico sobre la gravedad de las lesiones. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué estaba haciendo? Di una vuelta de campana. ¿Le duele algo más? ¿Puede sentir las manos? ¿El tórax? Bien, el lado derecho. Tenemos que llevarle a la sala de operaciones. Los heridos son trasladados a la cubierta principal, a la sala de operaciones, donde un personal de 100 médicos y enfermeras están dispuestos a salvarles la vida. La sala de urgencias es solo una parte del enorme complejo hospitalario. Bajo las cubiertas se encuentran 4 unidades de cuidados intensivos, 15 salas, 1000 camas y 10 máquinas de rayos X. Este es el 7º hospital más grande de los Estados Unidos. Tenemos cirujanos generales, cirujanos de urgencias, varias unidades de cuidados intensivos, anestesistas, terapia respiratoria, angiografía, unidades de radiología y todo el personal que puede encontrar en cualquier gran hospital. Incluso dispone de un escáner para diagnosticar las lesiones internas. Y hay 12 salas de operaciones. Los pacientes y todo el instrumental deben ser asegurados con cuerdas durante el mal tiempo. Las salas de operaciones están situadas en la zona central de la cubierta donde hay menos movimiento. Allí podemos sujetar las mesas y a los cirujanos para que puedan realizar operaciones delicadas incluso en medio de una tormenta o un fuerte oleaje.
El capitán del USNS Comfort es Richard Cicchetti. Originariamente el barco Hospital Comfort fue un superpetrolero construido en 1975 en California. Realizó labores para la industria petrolera durante 8 años. Se quedó fuera de servicio y el gobierno lo compró y reconvirtió en 1987. Lo que hicieron fue retirar la cubierta principal del barco, como si se tratara de una lata de sardinas, e insertar módulos previamente ensamblados dentro del casco del barco, y luego volvieron a colocar la tapa. El Comfort puede llegar hasta el corazón de la batalla y sin embargo atender a los heridos de forma segura. La experiencia que hemos tenido en lugares como el Golfo y Somalia, donde hay fuertes vientos que levantan mucha arena, polvo y suciedad, es que estas condiciones ponen en peligro la esterilidad de los instrumentos y equipos de operaciones. Así que con el barco hospital aquí podemos trasladar a los pacientes desde el campo de batalla, limpiarles las heridas y colocarles dentro del mismo ambiente del que disfrutarían en cualquier hospital de una gran ciudad, y reducir así el riesgo de infección. Que no he vuelto a ver en mi vida. Si me pidieran pensar en un momento en el que el hombre demostró amar a su prójimo, ese fue el momento. No tenían comida ni agua, pero se enfrentaron a un peligro mayor: los tiburones. Cuando aparecieron los tiburones, pensé que eso era algo con lo que no habíamos contado. Los tiburones no hacían ruido, pero nadaban hasta la superficie del agua. Entonces oíamos gritar a alguien y eso significaba la muerte de esa persona. Había una multitud de tiburones. No solo se trataba de uno, sino que acudían en grupo, probablemente cientos. Habían encontrado un lugar donde alimentarse y eso era lo único que les interesaba. Nadie sabía lo que les satisfacía, ya sabe, iban a comernos a todos o iban a dejarnos en paz. Mientras pasaban los días, los tiburones escogían a los hombres uno a uno. La noche era una bendición para nosotros porque no sabíamos cuándo iban a atacarnos los tiburones. Creo que nuestro mayor temor era saber cuándo se acercaban y esperar a que eligieran a uno de nosotros. Este temor permaneció con nosotros los 4 días y las 5 noches. Finalmente, un hidroavión Catalina localizó a los hombres en el agua. Harlan hizo una señal al piloto con un pequeño espejo, y 2 barcos se desplazaron hasta allí para recoger a los supervivientes. Cuando por fin me sacaron del agua, mi chaleco salvavidas estaba tan lleno de agua que ésta me llegaba hasta la barbilla, así que no podría haber aguantado mucho tiempo más, pero nunca pensé que iba a morir. De los 1.197 tripulantes del Indianapolis, solo sobrevivieron 317. Harlan Twybull nunca olvidará el sacrificio que hicieron sus compañeros. Dieron su futuro para que nosotros tuviéramos un presente, y para ello dieron sus vidas por nosotros. Mi tripulación resultó ser un gran donante y cayó una lluvia de personas. Sospecho que la mayoría de esos jóvenes estaban tan asustados como yo. La verdad es que yo estaba aterrorizado. Pero sabía perfectamente lo que le iba a pasar al barco, iba a hundirse. Así que grité a mis compañeros, alejaos del barco, porque sabía que podía atraparnos debajo. En menos de 12 minutos el barco se había hundido. Había unos 1000 hombres en el agua. Todo el mundo estaba herido. Parecía que la metralla había alcanzado
a toda la tripulación del barco. Vi a gente ayudar a otros cuando ellos mismos no se encontraban bien. Vi a gente sostener a otros cuando ellos mismos estaban muriendo. Vi a gente abandonar la red para ir a rescatar a sus amigos que se habían soltado. Habían perdido la razón y estaban alucinando. Vi una grandeza que no he vuelto a ver en mi vida. Si me pidieran pensar en un momento en el que el hombre demostró amar a su prójimo, ese fue el momento. No tenían comida ni agua, pero se enfrentaron a un peligro mayor: los tiburones. Cuando aparecieron los tiburones, pensé que eso era algo con lo que no habíamos contado. Los tiburones no hacían ruido, pero nadaban hasta la superficie del agua. Entonces oíamos gritar a alguien y eso significaba la muerte de esa persona. Había una multitud de tiburones. No solo se trataba de uno, sino que acudían en grupo, probablemente cientos. Habían encontrado un lugar donde alimentarse y eso era lo único que les interesaba. Nadie sabía lo que les satisfacía. Ya sabe, iban a comernos a todos o iban a dejarnos en paz. Mientras pasaban los días, los tiburones escogían a los hombres uno a uno. La noche era una bendición para nosotros porque no sabíamos cuándo iban a atacarnos los tiburones. Creo que nuestro mayor temor era saber cuándo se acercaban y esperar a que eligieran a uno de nosotros. Eran la potencia. El avión no tendría la suficiente velocidad. Si no consiguiese enganchar el cable para volver a elevarse, acabaría en el agua. Si no lo consiguen, tienen unos segundos para reaccionar. La primera vez que fallé al enganchar el cable me vi salir disparado por el otro lado, intentando elevarme hacia el cielo otra vez. Seguí adelante y accioné el dispositivo de poscombustión porque estaba aterrorizado. Así que de un momento a otro pasas de pensar, bien, voy a aterrizar enseguida, oh cielos, tengo que intentarlo de nuevo. Los portaaviones siempre están preparados para entrar en acción, patrullando las aguas de todo el mundo. No puedo imaginar el día en el que se deshagan de los portaaviones. Puede que no se parezcan nada a estos, ni tampoco la flota aérea. De hecho, puede que haya portaaviones en el espacio y que se llamen barcos nodriza. Creo que siempre existirá la necesidad de tener una base aérea móvil. Pero no hay ningún barco invencible. Incluso los portaaviones son vulnerables a los temibles ataques de los pilotos suicidas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Japón intentó por todos los medios destruir los barcos de guerra norteamericanos. Así que crearon la fuerza militar más destructiva que ha existido jamás, los kamikazes. Sus aviones volaban cargados de explosivos. Era un viaje de ida. Floyd Smith ejerció de artillero en el portaaviones USS Franklin. Su barco fue repetidamente atacado por bombarderos japoneses. Personalmente pasé mucho miedo. No miedo de morir. Solo quería proteger mi hogar. Esa es la actitud que adoptamos. Queríamos salvar el barco. Era nuestra casa. Había que proteger el barco por todos los medios posibles. En octubre de 1944, el USS Franklin estaba cerca de las Islas Filipinas cuando localizaron bombarderos kamikazes acercándose al barco. Miré hacia arriba, a unos 6.000 o 9.000 metros, y vi unos 6 bombarderos japoneses. El sol se reflejaba en ellos y brillaban.
Ese fue el momento en el que empezamos a dispararles. La única forma de impedir que se estrellaran contra el barco era derribarles. Pero de todos modos lo hacían igualmente, porque esa era la razón por la que habían venido. En menos de 12 minutos el barco se había hundido. Había unos 1000 hombres en el agua. Todo el mundo estaba herido. Parecía que la metralla había alcanzado a toda la tripulación del barco. Vi a gente ayudar a otros cuando ellos mismos no se encontraban bien. Vi a gente sostener a otros cuando ellos mismos estaban muriendo. Vi a gente abandonar la red para ir a rescatar a sus amigos que se habían soltado. Habían perdido la razón y estaban alucinando. Vi una grandeza que no he vuelto a ver en mi vida. Si me pidieran pensar en un momento en el que el hombre demostró amar a su prójimo, ese fue el momento. No tenían comida ni agua, pero se enfrentaron a un peligro mayor: los tiburones. Cuando aparecieron los tiburones, pensé que eso era algo con lo que no habíamos contado. Los tiburones no hacían ruido, pero nadaban hasta la superficie del agua. Entonces oíamos gritar a alguien y eso significaba la muerte de esa persona. Había una multitud de tiburones. No solo se trataba de uno, sino que acudían en grupo, probablemente cientos. Habían encontrado un lugar donde alimentarse y eso era lo único que les interesaba. Nadie sabía lo que les satisfacía. Ya sabe, iban a comernos a todos o iban a dejarnos en paz. Mientras pasaban los días, los tiburones escogían a los hombres uno a uno. La noche era una bendición para nosotros porque no sabíamos cuándo iban a atacarnos los tiburones. Creo que nuestro mayor temor era saber cuándo se acercaban y esperar a que eligieran a uno de nosotros. Este temor permaneció con nosotros los 4 días y las 5 noches. Finalmente, un hidroavión Catalina localizó a los hombres en el agua. Harlan hizo una señal al piloto con un pequeño espejo, y 2 barcos se desplazaron hasta allí para recoger a los supervivientes. Cuando por fin me sacaron del agua, mi chaleco salvavidas estaba tan lleno de agua que ésta me llegaba hasta la barbilla, así que no podría haber aguantado. Grandes barcos del mundo, supermáquinas, aguas peligrosas. Durante miles de años se han librado grandes batallas en los océanos. Si se tiene el control del mar, se controla la tierra. Hoy día, el navío más grande y devastador es el portaaviones. La tripulación se está preparando para el despegue 1900. Será un despegue tipo 3 y una recuperación tipo 3. La temperatura es de 30 grados, el altímetro está a 3001. Todo el personal que no participe en las operaciones de vuelo abandonen inmediatamente la cubierta de vuelo y la zona de despegue. El resto debe ponerse el uniforme de vuelo. Pónganse los cascos y ciérrenlos. Pónganse las gafas. Disponen de un visor para las operaciones de esta noche. Por favor, inicien maniobra de despegue. Comprueben que el chaleco de vuelo esté atado. Comprueben sus bolsillos. Asegúrense de que tienen todo el equipo disponible. Comprueben los paneles de vuelo, instrumentos y todo el material de cubierta. Arranquen los motores. Inicien el despegue.
Bueno, un portaaviones equivale a 95.000 toneladas de diplomacia. En general, la gente ve este barco como una máquina de guerra, pero también puede ser considerado como una máquina de paz. Si fallan las buenas relaciones, tenemos las armas para influir en los acontecimientos que suceden en el mundo. Los portaaviones son los barcos más poderosos y complejos del mundo. Los portaaviones a propulsión nuclear más grandes miden unos 300 metros de longitud, lo cual equivale a la altura del Empire State Building, y tiene la misma altura que un edificio de 20 plantas. Es mucho más que un barco. Es un aeropuerto móvil con sus propias fuerzas aéreas. El despegue y el aterrizaje siempre han resultado peligrosos, a veces mortales. Pero tras muchas pruebas de ensayo y error, los portaaviones estaban preparados para escribir una página de la historia. En 1941, portaaviones japoneses fueron utilizados como base de hipotermia. Las personas mayores que dejaron el barco con muy poca ropa tenían pocas posibilidades de supervivencia en esas condiciones. Tras una hora, Paul Barney perdió la sensibilidad en sus manos. Estaba perdiendo calor rápidamente. Estaba empezando a sufrir hipotermia. Mi temperatura corporal había descendido enormemente, así que dejar de moverme y caer dormido hubiera significado una muerte segura. Mucha gente estaba perdiendo la conciencia y muriendo a mi alrededor. Pero pensé que mi vida todavía no había terminado y que me quedaba mucho por vivir. Tras pasar 6 penosas horas a bordo de la lancha, Paul y el resto de supervivientes pudieron ser rescatados. De las 16 personas que consiguieron subirse a la lancha, solo sobrevivieron 6. Paul había sobrevivido, pero su temperatura corporal era peligrosamente baja, muy por debajo de los 37 grados centígrados, nuestra temperatura normal. Cuando me dijeron que tenía una temperatura corporal de unos 28 grados, pensé que debía estar inconsciente a esa temperatura. Tuve mucha suerte al haber permanecido consciente. Su resistencia al frío parecía más bien un milagro. Normalmente, a esas temperaturas el corazón deja de latir y uno muere. Paul logró sobrevivir gracias a que consiguió subirse a una de las lanchas. Eso le salvó la vida, ya que el agua fría es mucho más letal que el aire frío. El agua absorbe el calor corporal a un ritmo más rápido. Como resultado, alguien en el agua se enfriará unas 4 o 5 veces más rápido que alguien en el aire a la misma temperatura. En el agua fría, la gente suele cometer el error de nadar para mantener el calor. Uno de los problemas de la natación es que con ella se envía sangre a los músculos de las extremidades. Las extremidades pierden el calor rápidamente, son parecidas a radiadores, así que cuando envías sangre a las extremidades, estás trasladando el calor corporal a ellas y es entonces cuando el aire absorbe ese calor rápidamente. Ya casi hemos acabado, John, buen trabajo, ¿estás bien? El agua fría afecta seriamente a nuestros nervios y músculos. Lo más fuerte que puedas. John ha permanecido en el tanque durante solo 20 minutos, pero su fuerza y destreza manual han resultado seriamente afectadas. Como consecuencia de la pérdida de músculo y funciones nerviosas, se produce una incapacidad para hacer cosas tales como ponerse el chaleco salvavidas o abrir y encender los cohetes de supervivencia. Hay que llevar a cabo todas esas tareas de supervivencia lo más pronto posible y antes de perder la habilidad de poder realizarlas. Pero incluso en aguas... Hoy día los pilotos son guiados a través de complejos sistemas electrónicos y un equipo de expertos controladores. Engancharse al cable es el momento de la verdad. Cuando aterrizan los aviones vuelan a máxima potencia por si fallan al enganchar el cable, ya que así pueden remontar el vuelo otra vez. Si redujeran la potencia, el avión no tendría la suficiente velocidad. Si no consiguiese enganchar el cable para volver a elevarse, acabaría en el agua. Si no lo consiguen, tienen unos segundos para reaccionar. La primera vez que fallé al enganchar el cable me vi salir disparado por el otro lado, intentando elevarme hacia el cielo otra vez. Seguí adelante y accioné el dispositivo de poscombustión porque estaba aterrorizado.
Así que de un momento a otro pasas de pensar, bien, voy a aterrizar enseguida, oh cielos, tengo que intentarlo de nuevo. Los portaaviones siempre están preparados para entrar en acción, patrullando las aguas de todo el mundo. No puedo imaginar el día en el que se deshagan de los portaaviones. Puede que no se parezcan nada a estos, ni tampoco la flota aérea. De hecho, puede que haya portaaviones en el espacio y que se llamen barcos nodriza. Creo que siempre existirá la necesidad de tener una base aérea móvil. Pero no hay ningún barco invencible. Incluso los portaaviones son vulnerables a los temibles ataques de los pilotos suicidas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Japón intentó por todos los medios destruir los barcos de guerra norteamericanos. Así que crearon la fuerza militar más destructiva que ha existido jamás, los kamikazes. Sus aviones volaban cargados de explosivos. Era un viaje de ida. Floyd Smith ejerció de artillero en el portaaviones USS Franklin. Su barco fue repetidamente atacado por bombarderos japoneses. Personalmente pasé mucho miedo. No miedo de morir, solo quería proteger mi hogar. Esa es la actitud que adoptamos. Queríamos salvar el barco, era nuestra casa. Había que proteger el barco por todos los medios posibles. En octubre de 1944, el USS Franklin estaba cerca de las Islas Filipinas cuando localizaron bombarderos kamikazes acercándose al barco. Miré hacia arriba, a unos 6.000 o 9.000 metros, y vi unos 6 bombarderos japoneses. Un oficial de artillería recién salido de la Academia de Marina se encontraba de vigía. Grité abandonen el barco y salté al agua. Tras de mí cayó una lluvia de personas. Sospecho que la mayoría de esos jóvenes estaban tan asustados como yo. La verdad es que yo estaba aterrorizado. Pero sabía perfectamente lo que le iba a pasar al barco, iba a hundirse. Así que grité a mis compañeros, alejaos del barco, porque sabía que podía atraparnos debajo. En menos de 12 minutos el barco se había hundido. Había unos 1000 hombres en el agua. Todo el mundo estaba herido. Parecía que la metralla había alcanzado a toda la tripulación del barco. Vi a gente ayudar a otros cuando ellos mismos no se encontraban bien. Vi a gente sostener a otros cuando ellos mismos estaban muriendo. Vi a gente abandonar la red para ir a rescatar a sus amigos que se habían soltado. Habían perdido la razón y estaban alucinando. Vi una grandeza que no he vuelto a ver en mi vida. Si me pidieran pensar en un momento en el que el hombre demostró amar a su prójimo, ese fue el momento. No tenían comida ni agua, pero se enfrentaron a un peligro mayor: los tiburones. Cuando aparecieron los tiburones, pensé que eso era algo con lo que no habíamos contado. Los tiburones no hacían ruido, pero nadaban hasta la superficie del agua. Entonces oíamos gritar a alguien y eso significaba la muerte de esa persona. Había una multitud de tiburones. No solo se trataba de uno, sino que acudían en grupo, probablemente cientos. Habían encontrado un lugar donde alimentarse y eso era lo único que les interesaba. Nadie sabía lo que les satisfacía, ya sabe, iban a comernos a todos o iban a dejarnos en paz.
Mientras pasaban los días, los tiburones escogían a los hombres uno a uno. La noche era una bendición para nosotros porque no sabíamos cuándo iban a atacarnos los tiburones. Creo que nuestro mayor temor era saber